¿Hasta dónde puede llegar un genio antes de convertirse en monstruo? Alejandro Magno nunca perdió una batalla. Conquistó el mundo conocido antes de los 33 años, pero mató a su mejor amigo por un insulto borracho. Arrastró a un gobernador vivo atado a su carro solo por resistirse. Al final de este video, no solo entenderás quién fue Alejandro, entenderás por qué el poder absoluto convierte incluso a los más brillantes en advertencias vivientes. Empecemos donde nadie espera, con un adolescente que todos despreciaban. Macedonia, 336 a.C. Alejandro tenía 20 años cuando su padre fue asesinado. Heredó un reino al borde del colapso, deudas enormes, vecinos esperando debilidad, generales viejos dudando de él. Grecia entera pensó que Macedonia se derrumbaría. Un niño rey sin experiencia no podía sostener el imperio de su padre. Se equivocaron brutalmente. En 2 años, Alejandro no solo consolidó el reino, reorganizó el ejército, aplastó rebeliones, unificó Grecia bajo su mando. ¿Cómo? Genio militar puro. Estudiaba batallas antiguas como si fueran partidas de ajedrez. Predecía movimientos enemigos 3 pasos adelante. Sus generales decían que su mente funcionaba diferente. Veía patrones donde otros veían caos. Pero aquí es donde la historia empieza a ponerse oscura. Tebas fue la primera ciudad que desafió su autoridad. Pensaron que era demasiado joven para responder con fuerza. Se rebelaron. Mataron a la guarnición macedonia. La respuesta de Alejandro no fue militar, fue mensaje psicológico. Sitió la ciudad, la tomó en días. Y aquí viene la parte que nadie enseña en clase de historia. No ejecutó solo a los líderes. Masacró 30.000 personas. Vendió otros 30.000 como esclavos. Destruyó cada edificio, excepto uno. La casa del poeta Píndaro. Porque Alejandro respetaba la cultura. ¿Ves la contradicción? Mata 60.000 personas, pero preserva una casa por respeto al arte. Este es el primer signo de algo roto en su psicología. Y si crees que esto fue exceso de juventud, espera a ver lo que hizo 10 años después. Ahora presta atención porque esto es clave. Alejandro tenía un patrón de comportamiento que se repitió toda su vida. Alguien lo desafiaba públicamente. Él respondía con castigo desproporcionado. No era estrategia militar. Era ego herido buscando venganza teatral. Veámoslo en acción. Persia, el imperio más grande del mundo. Alejandro lo invadió con 35.000 hombres. Enfrentó ejércitos 10 veces más grandes. Los destruyó usando tácticas nunca vistas. Falange macedónica, caballería de flanco, movimientos coordinados imposibles. Ganó batalla tras batalla. Darío el III, el rey persa, huyó del campo 3 veces. Alejandro lo persiguió atravesando desiertos. Pero aquí está el detalle fascinante. Cuando finalmente encontró a Darío, no lo encontró vivo. Sus propios generales persas lo habían asesinado. ¿La reacción de Alejandro? Lloró. Organizó funeral real. Persiguió a los asesinos y los ejecutó brutalmente. ¿Ves la paradoja? Ahora viene el momento que define todo. El punto donde Alejandro cruzó línea invisible. Clito el Negro. General veterano, amigo de infancia de Alejandro, el hombre que literalmente salvó la vida de Alejandro en batalla. Cuando un soldado persa iba a matarlo por la espalda, Clito cortó el brazo del atacante, salvándolo. Alejandro le debía la vida, y así es como le pagó. Banquete en Samarcanda. Vino en exceso. Alejandro empezó a compararse con Hércules y Aquiles. Clito estaba harto, borracho también, cansado de la arrogancia. Dijo la verdad que nadie se atrevía a decir. Tus victorias son mérito del ejército de tu padre, no tuyas. Silencio absoluto en el salón. Alejandro se puso de pie, rojo de furia. Pidió una lanza. Sus guardias dudaron. Alejandro arrancó la lanza de las manos de un soldado y atravesó a Clito en el pecho. Su mejor amigo. El hombre que salvó su vida. Muerto por un insulto borracho. La sala quedó en shock. Y aquí es donde las cosas se ponen psicológicamente complejas. Alejandro colapsó emocionalmente. Se encerró 3 días sin comer ni beber. Lloraba sosteniendo el cuerpo de Clito. Intentó suicidarse. Sus guardias lo detuvieron.
Filósofos trataron de consolarlo. Le dijeron que los reyes están por encima de la ley común, que Clito merecía morir por insultar a un dios viviente. Y aquí está el problema. Alejandro aceptó ese consuelo. Decidió que no había cometido crimen, que Clito fue el culpable por faltarle el respeto. ¿Ves lo que pasó? El arrepentimiento no generó cambio, generó racionalización. Y esa racionalización abrió puerta a algo peor. Porque ahora Alejandro sabía algo peligroso. Podía matar a quien quisiera, y sus propios consejeros justificarían el acto. No había límites, y un hombre sin límites con ejército invencible es la receta perfecta para el horror. Tiro, ciudad-isla fortificada en Fenicia. Se negaron a abrir las puertas a Alejandro. No atacaron, solo dijeron, no pasarás. Para cualquier general normal, esto es problema logístico. Para Alejandro fue insulto personal. Construyó puente artificial hacia la isla. Proyecto de ingeniería imposible que tomó 7 meses. Perdió más hombres construyendo ese puente que en batallas enteras, solo para demostrar un punto. Nadie le dice no a Alejandro. Cuando finalmente tomó la ciudad, masacró 8.000 habitantes. Vendió 30.000 como esclavos. Crucificó 2.000 sobrevivientes en la playa, como advertencia para otras ciudades. ¿Necesidad militar? No. Venganza psicológica. Y el patrón continuó. Gaza fue peor. El gobernador Betis defendió la ciudad 2 meses. Rechazó rendirse incluso cuando era obvio que perdería. Alejandro lo tomó personalmente. Cuando finalmente capturó a Betis, no lo ejecutó rápido. Quería recrear escena de la Ilíada. Su héroe, Aquiles, había arrastrado el cuerpo de Héctor alrededor de Troya. Alejandro ató a Betis vivo a su carro y lo arrastró alrededor de Gaza mientras estaba consciente, dejando que la piel se desprendiera, que los huesos se rompieran, que muriera en agonía pública. Esto no fue guerra, fue teatro de crueldad. Un genio militar que había perdido toda proporción, convertido en caricatura sangrienta de sus propios héroes. Y aquí viene el giro que nadie espera. Ahora la parte de neurociencia que explica todo. El cerebro humano necesita límites externos. Cuando alguien te dice no, tu corteza prefrontal se activa. Evalúas, reflexionas, moderas impulsos. Pero Alejandro no escuchaba no desde los 25 años. Su cerebro literalmente perdió práctica de autorregulación. Cada impulso se volvía orden. Cada frustración se volvía masacre justificada. Esto se llama corrupción por poder absoluto. No es metáfora, es neurología. Cuando no hay consecuencias externas, el cerebro deja de generar consecuencias internas. La empatía se atrofia, la violencia se normaliza, el ego se vuelve la única realidad. Y Alejandro tenía algo más peligroso: genio estratégico combinado con poder ilimitado. Podía racionalizar cualquier atrocidad, convertir venganza en necesidad militar, transformar ego herido en defensa del honor. Alejandro murió a los 32 años, en Babilonia, de fiebre misteriosa, probablemente malaria, posiblemente envenenamiento. Nunca lo sabremos, pero aquí está la ironía histórica brutal. El hombre que conquistó el mundo conocido, que nunca perdió batalla, que derrotó al imperio más grande de la Tierra, no fue derrotado por enemigo externo, fue destruido desde adentro. Su imperio se desintegró inmediatamente después de su muerte. Sus generales se mataron entre sí por el poder. Todo lo que construyó colapsó en años. ¿Por qué? Porque Alejandro nunca construyó sistema, solo construyó culto a su personalidad. Cuando la personalidad murió, todo murió con ella. El genio que podía predecir batallas no pudo predecir que su mayor enemigo era él mismo. Entonces, aquí está la verdad incómoda. Alejandro no fue derrotado por los persas, ni por los indios, ni por enfermedad. Fue derrotado por ausencia de límites. Cuando nadie puede decirte no, cuando cada impulso se vuelve ley, cuando el ego reemplaza la razón, no importa cuán brillante seas, te conviertes en monstruo. Y la historia está llena de Alejandros. Napoleón, Stalin, Nerón. Todos genios en su campo, todos destruidos por el mismo patrón. Poder sin límites, ego sin frenos y seguidores que justifican todo. La diferencia entre genio y monstruo no está en la inteligencia, está en quién puede decirte basta. Ahora la parte que cambia cómo ves esta historia. Alejandro sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era loco, no estaba fuera de control.
Era calculado, estratégico, deliberado. Usaba terror como herramienta política. Tebas fue advertencia. Tiro fue mensaje. Gaza fue teatro. Cada atrocidad tenía audiencia específica. Otras ciudades que consideraban resistir. El horror no era pérdida de control. Era control perfecto sobre la narrativa del miedo. Y eso es más aterrador que la locura, porque significa que eligió ser un monstruo. No se convirtió en uno por accidente. Decidió que el terror era más efectivo que la diplomacia, que la crueldad era más útil que la misericordia. Fue una elección consciente de un genio que sabía exactamente lo que estaba sacrificando. Su humanidad por eficiencia. Ahora finalmente entiendes por qué Alejandro sigue siendo advertencia. No porque conquistara el mundo, sino porque mostró lo que pasa cuando el talento extremo se combina con poder absoluto y ausencia total de límites. El genio que pudo ser el más grande líder de la historia, eligió ser el ejemplo perfecto de corrupción por poder. No cayó por enemigo externo, cayó porque nadie podía detenerlo, ni siquiera él mismo. Y esa es la lección que la historia repite una y otra vez. Los monstruos no nacen, se crean. En ausencia de la palabra más importante, no. Responde en comentarios. ¿Conoces a alguien brillante que el poder haya corrompido? ¿O crees que Alejandro simplemente fue producto de su época? Cuéntame tu opinión, porque esta discusión sigue siendo relevante hoy en día. Hasta el próximo video.